Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de regocijo. Porque nosotros estamos recordando la victoria de nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y qué bendición poder estar en esta mañana en la casa de nuestro Padre Celestial. La hermana Natividad estará por ahí. Aleluya. Yo no soy tan moderno, pero voy a tratar de tomarle los pasos. Bueno, para los que no estaban el miércoles, lo que pasa es que la hermana Natividad dijo que iba a usar su iPad porque ella es una chica moderna. Gloria al Señor, qué bueno, nos gozamos en esta mañana. Gloria a Dios. Jesús está vivo, hermanos. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Y por eso estamos aquí en esta mañana. Porque Jesús resucitó y vive. Y no vive en cualquier lugar. Vive en su corazón, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Vamos a leer el pasaje donde estamos en esta mañana, Lucas 24. Pueden ponerse sobre sus pies. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura, tontería, dice otra traducción, las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es interesante, amados hermanos. Pueden sentarse, muchas gracias. Este relato, y podemos aprender algunas cosas de él. La resurrección es un tema muy importante. De hecho, todos los evangelistas
se detienen a escribir de ese hecho trascendente, histórico, relevante, único, primicia, de lo que usted y yo vamos a poder disfrutar en la eternidad. Y hay algo importante, un detalle que menciona Mateo sobre este hecho. Y sabe que las autoridades judías, de alguna manera, buscaron todos los medios para tratar de eliminar a Jesús. Usaron la traición, eso fue lo primero, para apresarlo. Luego, para juzgarlo, usaron la ilegalidad, porque el juicio contra Jesús fue ilegal. Usaron la calumnia. Y usando esos medios, al final lo llevaron a la cruz. Y era necesario, no fue un error que Jesús llegara a la cruz. Nosotros sabemos que el que Jesús llegara a la cruz era el plan de Dios para redimir a la humanidad de su pecado, de su condenación. Para que Él pudiera decir en la cruz, como estudiábamos el miércoles, las 7 palabras: consumado es. Tenía que pasar todo lo que ocurrió en el capítulo 23 de Lucas, que es el contexto de lo que luego Lucas en su capítulo 24 escribe, la gran victoria sobre todo ese maltrato, sobre todas esas artimañas de los religiosos judíos. Pero ¿qué pasa? Que lo llevaron a la cruz, pero siguieron intentando y usaron entonces del soborno para tratar de esconder la verdad de la resurrección. Y Mateo arroja el detalle en el capítulo 28, 11 al 15. Mientras ellos iban, los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y había consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La teoría del cuerpo robado. Y de ahí surgieron otras teorías para tratar de esconder, para tratar de eliminar la verdad de la resurrección de Cristo. Pero dice un proverbio sobre la verdad: grande es la verdad y ella prevalecerá. La verdad de la resurrección de Cristo es considerada el milagro más grande de la fe cristiana. Y muchos han querido esconderlo, han querido negarlo, han querido eliminarlo. Pero dijo un autor: el evangelio de la bondad es más poderosa que cualquier conjetura de la maldad. El evangelio de la verdad, el evangelio de la bondad es más poderoso que cualquier conjetura de la maldad. Hicieron muchas conjeturas sobre la resurrección de Cristo, pero usted y yo estamos convencidos y estamos totalmente seguros de que la tumba está vacía. Y por eso usted y yo estamos aquí. Denle un aplauso fuerte a ese que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Gloria al Señor. En el capítulo que acabamos de leer, capítulo 24 de Lucas, hay varios detalles. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana,
fueron al sepulcro. Y si se fijan, Mateo empieza puntualizando las personas que fueron al sepulcro, a la tumba. Porque de alguna manera Mateo tenía la intención de mostrar evidencia, de mostrar testigos. Pero creo que para Lucas la importancia era el hecho de que Cristo había resucitado. Y muchos que han tratado de negar, que han tratado de refutar la verdad de la resurrección, se concentran en que un evangelista dice que eran dos varones, otro dice que era un ángel, otro dicen que era un joven. Y miren qué interesante. Cuando usted quiere hacer que algo parezca verdad, usted se pone de acuerdo primero, ¿verdad que sí? Con los que van a ser testigos. Y le dice, mira, tiene que decirlo así. Tiene que decir que fueron dos. Todos tienen que decir que ustedes vieron dos personas ahí. Pero ¿qué pasa? Que los evangelistas, cada uno tomó lo que le interesaba. Pero todos dan evidencia, todos hacen mención de una cosa. ¿Y cuál era? Que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida. Todos lo mencionan. Pero hay algunos que se detienen en los detalles. Mira, no, es que eso no era verdad, porque uno dice que eran dos testigos, otros dicen que era un solo ángel. No me importa si era uno o si eran dos. Pudieron ser 50, lo que el Señor quisiera. Pero lo importante es que la tumba estaba vacía. Y me llama la atención la actitud de los discípulos y las mujeres. Porque el primer día de la semana dice que fueron al sepulcro. Y hay uno de los evangelistas que se preocupa y toma el detalle porque las mujeres se preguntaron, ¿y quién nos va a mover la piedra? Y estaban preocupadas porque realmente al parecer las mujeres y como vemos las mujeres y los que fueron al sepulcro, parece que se le había olvidado la verdad que Cristo le había anunciado. Y llevaron sus especias aromáticas. Ellas no fueron pensando que iban a encontrar la tumba vacía. Ellos llevaron la especia para ungir el cuerpo. Y algo tiene que ver esto de las especias. Recuerden que cuando Jesús es ungido, ¿qué dijo Jesús? Esta me ha ungido para mí sepultura, porque no hubo tiempo para hacer el proceso que se hacía con un cuerpo antes de ir a la tumba. Y Armando mencionaba un detalle el miércoles. Era que cuando una persona, un malhechor, era muerto en la cruz, no era bajado de una vez, se dejaba que se descompusiera ahí. Y como al final lo tiraban en una fosa común. Pero todo eso tenía que ocurrir para que se cumpliera la profecía. Y cuando vemos la resurrección de Cristo, tenemos que decir, wow, verdaderamente la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que ocurrió, como José de Arimatea no estuvo de acuerdo y dijo, yo necesito el cuerpo, y fue y bajó el cuerpo de pronto porque ya era la hora de que llegara el día de reposo y no se podía hacer nada. Y no dio tiempo para ungir el cuerpo, para embalsamar el cuerpo. Y los evangelistas dan este detalle que las mujeres, uno dice que compraron, otro dice que prepararon. El asunto es que llevaban especias aromáticas. El asunto es que al parecer a ellos se les había olvidado lo que el maestro le había dicho, de que era necesario que Jesús muriera y que al tercer día
resucitara. Y ya fueron con sus especias. Pero qué sorpresa. No lo entendieron, estaban perplejas, ¿y qué fue lo que ocurrió ahora? ¿A dónde está el cuerpo? Se impresionaron. ¿Tú sabes qué? Cuando yo preparaba esto, yo pensaba, wow, ¿será que muchas veces somos como las mujeres que fueron al sepulcro? Se nos olvidan las promesas que el Señor nos ha hecho. Y las dudas es lo que se apodera de nosotros, y como que se nos olvida quiénes somos en el Señor. Se nos olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a veces como que viviéramos en derrota. A veces como que viviéramos en tristeza. Porque la vida está dura, la situación está peligrosa, la situación está compleja. Gócese cuando la situación esté más difícil, porque eso es signo de que Cristo viene pronto. Muchos quisieron esconder la verdad de la resurrección. Gloria al Señor. Y dice el apóstol, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, impresionante el capítulo 15 de Corintios. Señor, tú haces milagro, completa el milagro en mi garganta, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo argumenta algo importante, trascendente sobre la resurrección. Y usted se lo sabe, yo solamente se lo estoy acordando. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo de esta mañana en este lugar. Y sigue diciendo, compartir el evangelio sería inútil. Hablar de que Cristo salva sería inútil si no creemos en la verdad de la resurrección. Nuestra fe dice que seríamos dignos de conmiseración. Estaríamos nosotros todavía en nuestros pecados, dice el versículo 17 del capítulo 15. Los creyentes que habrían muerto no tendrían vida eterna. Entonces dice el versículo 18 del capítulo de 1 Corintios, capítulo 15. Los cristianos serían un pueblo solo para ser compadecidos. El versículo 19. Y dice que la muerte habría ganado, pero gracias a Dios la victoria viene a través de nuestro Salvador resucitado, Jesucristo. Los versículos 54 al 58 del capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, nuestra fe no es vana. Es importante y debemos nosotros seguir anunciando la verdad del evangelio, porque nosotros estamos convencidos de que Cristo resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Y hay varias implicaciones, hermanos, sobre la resurrección de Cristo. Uno es el cumplimiento de la profecía. Todo se cumplió al más mínimo detalle. La resurrección del Señor Jesucristo corrobora que todo lo que Él dijo de sí mismo era verdad. La resurrección del Señor Jesucristo implica victoria. Hoy pudiera ser un día triste, pero si Cristo no hubiera resucitado. El viernes que Cristo fue crucificado fue terrible, fue doloroso, fue triste. Eso es verdad. Sobre todo cuando se dieron cuenta de que habían colgado como un malhechor a un inocente. Se compungieron. Pero hoy es un día de regocijo. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de celebración. Porque Cristo está vivo, amados hermanos. Venció la muerte. Venció la enfermedad.
Gracias a que Cristo resucitó, las cadenas fueron rotas, hermanos. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Y miren qué interesante, hay un relato que usted y yo conocemos. Satanás no quería que Cristo fuera a la cruz, porque él sabía lo que le esperaba. Y usa a Pedro, usa a los discípulos. Señor, no vayas a la cruz. Porque Satanás sabía, hermanos, que Cristo le iba a vencer allí en la cruz del Calvario, y luego en la tumba se iba a levantar, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Gloria al Señor. Jesús resucitó y está vivo, hermanos. Jesucristo está vivo. Y sabe que Jesús le dio importancia a que sus discípulos estuvieran convencidos y que se disiparan todas las dudas, porque los discípulos dudaron, hermano, dudaron. Y vimos un video hace un momento de que no lo creían. Y Jesús de alguna manera le presentó evidencia, le dio evidencias de que Él realmente estaba vivo, de que había resucitado. Y los evangelistas recogen esos detalles. Pudieron ver de forma personal en varias ocasiones. Cristo se le mostró después que había resucitado. Le mostró sus heridas. Comió pan con ellos. Lucas 24, 33 al 43 da esos detalles. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y entonces, estando atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte del pez asado y panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Wow, qué especialista es el Señor. Qué impresionante que el Señor Jesús tiene esos detalles. Dice: paz a vosotros, porque, hermanos, uno hoy pudiera como señalar de alguna manera la actitud de los discípulos, pero no fue cosa pequeña lo que tuvieron que enfrentar ellos. El Señor le dice: paz a vosotros. Y yo creo que hoy también el Señor dice: paz a vosotros. El Señor sigue ofreciendo paz a nuestros corazones. El Señor sigue dándonos detalles para que nosotros estemos convencidos de que servimos a un Dios vivo, de que no servimos a un pedazo de madera, de que no servimos a un pedazo de papel, sino que servimos a un Dios vivo. Jesús le dio más detalle. Estuvo por 40 días antes de ascender al cielo. Hechos capítulo 1 versículo 3 da ese detalle. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que le apareció a más de 500 personas. Pero además de todos estos detalles, también Jesús le dio instrucciones de manera clara, de manera puntuales a sus discípulos antes de ascender al cielo y luego de su resurrección. Lo instruyó a predicar el evangelio a todo el mundo, pero también le prometió que recibirían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5.
Para Jesús tomó importancia demostrarle a sus discípulos que Él había resucitado, que Él había vencido la muerte, que la tumba estaba vacía y que estaba con ellos, que ellos los estaban viendo. Hoy Jesús nos sigue dando detalles de que está vivo, de que está a la diestra del Padre, porque eso es Cristo resucitado hoy. Es nuestro intercesor. Dice Romanos 8:34, entonces, ¿quién os condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús murió. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por usted y por mí. ¿Y sabe qué? Cristo pudiera ser un fiscal acusador, porque Él es perfecto. Él tiene todos los méritos para señalarnos, pero no, Él no está como un fiscal acusador. Él está allí como un abogado defensor de todas nuestras causas. Está ahí a la diestra del Padre, en un lugar de honor. Luego de humillarse hasta lo sumo, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó. ¿Y sabe qué? Pudieran ser muchas las causas, injustas o justas, pero el Señor está allí intercediendo por usted y por mí. Y eso nos habla del perdón, de la misericordia del Señor. Así que, hermanos, dice Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor. Cristo murió, era necesario, porque era muy necesario, hermanos, que Él presentara sacrificio por nuestros pecados. Los sacerdotes en el pacto levítico tenían que estar día tras día ofreciendo, tenían ellos mismos que lavarse, que limpiarse, pero todo esto era externo, esto no producía cambio interior en el hombre. Pero la muerte y resurrección de Cristo fue el pago perfecto, fue la liberación perfecta, y eso lo constituye en el camino vivo a la presencia del Señor. Y el mismo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, el único camino por el cual podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. El sacerdote mediaba entre Dios y el hombre para apaciguar la ira, pero Cristo entró una vez y para siempre a presentar sacrificio por usted y por mí. Y dice la primera carta a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el que nos introduce al trono de la gracia, a la misma presencia del Señor. Ya no necesitamos de un intermediario. Cristo está vivo en la presencia del Señor, a la diestra del Padre.
Y nosotros podemos entrar a la presencia del Dios Todopoderoso con tan solo una oración. Como todo está a la mano de un clic, toda la información. Entrar a la presencia del Señor está a la distancia de una oración. Antes era difícil. Antes no teníamos acceso a la presencia del Padre, porque éramos enemigos de Dios. Había que comprar el animalito. Si eran más pudientes, tenían que criarlo, esperar que estuviera en condición, y todo lo que había que hacer para presentar un sacrificio ante el Señor. Y no era la persona que se presentaba, era el animalito que se presentaba. Pero qué bendición que hoy usted y yo podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Denle un aplauso al Señor, porque sabe, ese es un privilegio grande que usted y yo tenemos. Antes era de lejos. Antes solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero gracias al sacrificio de Cristo y a que Cristo resucitó, la tumba está vacía. Usted y yo tenemos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Podemos presentar nuestras causas del tipo que sea, amados hermanos. Quizás te siente culpable. Quizás te siente inmerecedor, quizás te siente indigno. Pero Jesús está a la diestra del Padre, no para acusarte, sino para perdonarte. Está a la diestra del Padre para defenderte. Porque cuando el Padre nos mira, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve a su Hijo. Gloria al Señor. Jesús es el único que puede limpiar la maldad del pecado. Y eso Él lo sigue haciendo, porque está vivo. La gente va detrás de cosas para resolver situaciones, pero no se le resuelven, porque el único que puede resolver cualquier situación es Cristo. Jesús está vivo, hermanos. Al tercer día, la tumba quedó vacía. Y como dice una canción, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda. Pero la tumba de Cristo está vacía. No pueden hacer ADN allí. Él no pereció. Dejó la tumba vacía. Él no pereció. Resucitó al tercer día. Él se levantó. La muerte venció. Nada detenerlo podría. Él no pereció. Dejó la tumba vacía. Él no pereció. Resucitó al tercer día. Él se levantó. La muerte venció. Nada detenerlo podía. Pusieron una piedra pesada, pero esa piedra fue removida. El milagro más grande, la resurrección de Cristo. Y quiero terminar
No me dieron tiempo y yo me tomé mi tiempo, gloria a Dios. Con una conclusión que hace el comentario al Nuevo Testamento de William Butler. Y él dice: hay quienes consideran a Jesús el hombre más grande y el héroe más noble que haya vivido, y el que vivió la vida más encantadora que haya vivido hombre en la tierra, pero que murió hace mucho tiempo. Hay algunos que creen eso, dice él, pero dice el comentarista, eso no es verdad. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. No es meramente un héroe del pasado, sino una realidad viviente y presente. Jesús es una realidad viviente y presente. Jesús está en tu corazón, Jesús está en mi corazón, Jesús está a la diestra del Padre. Sigue diciendo el autor: hay quienes consideran que a Jesús meramente como un hombre cuya vida hay que estudiar, cuyas palabras hay que examinar y cuyas enseñanzas hay que analizar. Y hago yo un paréntesis aquí, como decía en días pasados un líder político nuestro: pero qué equivocado están. Jesús no es un objeto de estudio. Jesús es alguien con quien podemos encontrarnos y vivir día a día. Hay quienes leen de Cristo, hay quienes estudian, hay quienes tratan de aplicar sus estrategias, pero Jesús es más que eso. Jesús quiere una relación personal con usted y conmigo. Y qué bueno que podemos tener una relación personal con el Señor. Antes, la adoración era rituales que el Señor había establecido, cumplieron su propósito. Pero hoy nuestra adoración es personal. Es una relación de tú a tú, de cara a cara con nuestro Salvador, con el Espíritu Santo. Hay quienes dicen, dice el comentarista, que ven a Jesús como un modelo y un ejemplo perfecto. Y él hace una reflexión sobre esta declaración, que quizás el ver a Jesús como un modelo perfecto es algo desconcertante, porque ¿quién soy yo para poder imitar a Jesús? Para poder igualarme a Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Tratamos de imitarlo, y esa es la tarea de nosotros cada día, caminar hasta la estatura del varón perfecto. Pero aquí no nos vamos a igualar a él, estamos conscientes de eso, ¿verdad que sí? Pero él ilustra esta declaración cuando estábamos en la escuela. ¿Quiénes hicieron caligrafía? Todos, ¿verdad que sí? Porque todos aprendimos a escribir y veíamos esos trazos perfectos que teníamos que imitar, que teníamos que tomar de modelo. ¿Y a quién le salía bien? Yo era malísimo. Pero ¿sabe qué? En muchas ocasiones, ¿qué hacía el maestro? ¿Qué hacía la maestra? Nos tomaba la mano, o nuestros padres, y nos ayudaban a hacer los trazos. Y qué bien quedaba, cómo nos maravillábamos cuando podíamos lograrlo con la ayuda. Eso hace el Señor. El Señor está como modelo, pero no nos deja solo. Él nos toma de la mano y nos dice: ven, yo te ayudo, camina conmigo para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto. Jesús no nos deja solo.
Jesús no se limita solamente a darnos el modelo. Él nos acompaña para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Y dice Hebreos capítulo 4 versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es esperanzadora, porque en el capítulo 1 de Hechos, versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto el que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, acordaos de que Cristo vive, de que Cristo está a la diestra del Padre, de que Cristo te está mirando, de que Cristo te ve, de que Cristo te escucha, de que Cristo te responde, de que Cristo te acompaña en el camino de la vida, y cuando estás desalentado, Él te da aliento. Así que camina, porque Cristo está vivo y te acompaña, y ha de regresar por una iglesia santa, por una iglesia viva, por una iglesia que tiene a Jesús en su corazón. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al que venció la muerte y dejó la tumba vacía, puesto sobre sus pies. Gloria al Señor, dele gracias al Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Salvador. Gracias, gracias, Señor. No tendremos nunca con qué pagar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Y nos regocijamos, nos gozamos, porque Jesús está vivo. No lo busquen entre los muertos. Recuerda que Él está vivo.